El hombre está programado para pensar de una determinada manera. La inteligencia artificial de la unidad de carbono humano fue diseñada para un razonamiento lineal y en compartimentos estancos, lugares cerrados sin conexión entre sí, sin cruce de datos ni análisis profundos de información, con capacidad de aprender, pero siempre lo que se le dice como algo preestablecido. Esto sucede ahora en el 98% de la población, la que tiene instalada el sistema operativo más básico. El pensamiento lineal asegura que la primera información que recibe sea por lo general aceptada como verdadera. Los compartimentos estancos evitan el cruce de datos y que sea relacionada con otra información. Y la capacidad de aprender, lo que se le dice como preestablecido, evita el aprendizaje individual por autoanálisis de la información. Todo esto forma la programación perfecta para poder mantener el control total de la unidad humano y dirigir al rebaño a sus respectivos corrales sin que nadie cree problemas. Para entender este concepto es necesario primero comprender cómo piensa el hombre. Retomemos la analogía de la computadora. Si bien es sabido que sus equipos informáticos no piensan, la manera en que procesan los datos es muy similar a la nuestra, como ya expliqué. Supongamos que estamos navegando por la web, visitamos distintas páginas de Internet. Cada vez que ingresamos en una de ellas, esta descarga su contenido, texto, fotos, vídeos, etc. a la computadora para que ésta pueda procesar los datos y mostrar en la pantalla su contenido. Estos datos se guardan en una carpeta que se llama archivos temporales de Internet, que como el nombre lo dice, son temporales. Mientras están en la máquina, estos archivos son usados cada vez que visitamos la misma página y solo actualiza aquellos que hayan cambiado o se hayan agregado. Estos archivos se usan mientras se necesitan y luego, de un tiempo, son eliminados, teniendo que volver a descargar los datos cuando se visita la página nuevamente. El hombre, o mejor dicho la unidad de carbono humano, también guarda los datos en una carpeta temporal después de haber pasado por cientos de filtros mediante los cuales el paradigma y los arquetipos adaptan la información recibida a la forma menos agresiva a los conceptos preestablecidos. Después de un tiempo el sistema se encarga de borrar estos datos de la carpeta temporal y cuando volvemos a recibirlos resulta que tenemos una interpretación y opinión completamente diferente a la primera. O sea, que al no tener registro de comparación, nos pueden cambiar la historia sin que caigamos en la cuenta de que esto está sucediendo. Los datos procesados por el pensamiento común son lineales y sensoriales. Todo es transformado en imagen y sonido. Por lo tanto, no llegan puros, sino después de procesarlos por el centro o parte intelectual y emocional de la unidad humano. Ahora veamos cómo procesa los datos el pensamiento cuántico. Primero, los datos recibidos son mantenidos en su estado primordial, que es la energía. O sea, no son transformados en archivos que se puedan guardar y luego borrar. Por lo tanto, los filtros no tienen manera de hacer su trabajo. Tampoco son transformados en imagen y sonido, así que el centro intelectual y emocional no pueden procesarlos. La energía de los datos pasa directamente al cerebro cuántico y este reconoce el paquete de datos como lo que verdaderamente es y activa la función cuántica. Los opuestos no tienen sentido, tampoco las dimensiones ni el tiempo, pues los datos no son catalogados antes de llegar. El pensamiento se conecta a la base de datos de la realidad general y compara información, descartando la incorrecta o errónea y dejando la valedera que automáticamente graba en el disco rígido para posteriores comparaciones. Como podrán ver, el pensamiento cuántico trabaja a nivel de energía, piensa todo como energía, procesa todo como energía y ve y escucha todo como energía. Y la energía es lo único que no se puede manipular desde fuera, tiene que ser desde dentro. Pero eso será otra historia en otro momento. Por ahora tratemos de pensar todo como energía. Es más probable que algo de ella logre llegar pura y veamos un atisbo de la verdad. La máxima o frase divide y reinarás o divide y vencerás es atribuida al emperador romano Julio César, también a Nicolás Maquiavelo en su tratado de doctrina política titulado El Príncipe, que publicó en 1513, y hasta Napoleón Bonaparte, pero en realidad
Esa frase no le pertenece a nadie porque solo es la manipulación de una ley del universo cuántico que dice: todo tiene que ver con todo. Ahora entraremos en la parte más profunda del engaño y la manipulación de la ilusión de la realidad. Esta se basa en aprovechar nuestro cerebro y pensamiento lineal basado en los opuestos, bueno, malo, y en la escasa o nula capacidad de pensar cuánticamente para separarnos, confundirnos, ocultarnos y mantenernos dormidos y mansos como corderos en un corral. La unidad de carbono humano ve en esta idea divide y reinarás solo la interpretación superficial y literal, empleada y puesta en funcionamiento en todo ámbito sociocultural, político, religioso, económico, social, etc. Lo que no puede ver es cómo trabaja en la profundidad del pensamiento tridimensional del hombre. Lo que realmente hace es dividir todo lo indivisible. O sea, que si el pensamiento cuántico dice que todo tiene que ver con todo, el pensamiento lineal lo procesa como nada tiene que ver con nada, porque es el opuesto que le corresponde. Veamos un ejemplo práctico para comprender el concepto. Dos personas hablando de religión, las dos profesan el mismo culto, pero las dos tienen diferentes opiniones sobre la interpretación de determinada frase o acontecimiento. Esto sucede porque ninguna de las dos relaciona lo religioso con el contexto general, porque para el pensamiento lineal, la religión no tiene nada que ver con, por ejemplo, la política, historia, ciencia, tecnología, etcétera, 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 logrando de esta manera aislar en sectores específicos cada idea o acontecimiento, evitando así que el individuo vea la totalidad y ocultando de esa manera la verdad. Todo principio cuántico está oculto de la mejor forma que se puede ocultar algo, que es estando a la vista de todos. Total, no tenemos capacidad de procesamiento de datos para darnos cuenta. Hermes Trismegisto, en su obra El Kybalión, expuso alguno de ellos de una forma que también resulta malinterpretado por la mayoría, porque no es el principio en sí, sino su forma de expresión unidimensional de una interpretación tridimensional de una ley cuántica adimensional. En otro momento hablaremos de las dimensiones para poder luego explicar bien esto. Por ahora creo que entenderán el concepto general, que es que las leyes cuánticas son usadas para manipular nuestra realidad subjetiva a través de la ilusión de la realidad.